hoy día no alcancé a ver cuántos han visto ya en el informativo, una guía que es para la elaboración del proyecto de fin de curso, ¿ya? Ahí en esa guía se explica cómo deben hacer el proyecto, cuáles son las partes que deben considerar, y luego se dice en algún lado que el formato que deben seguir para escribir el documento es el formato que se utiliza aquí en la facultad para las tesis de grado, el mismo formato. Ahí dice cómo numeran las páginas, las primeras hojas cómo van numeradas, cuál es el espaciado, los márgenes, las sangrías, las pies de páginas, todo está indicado, las referencias bibliográficas, todo está indicado en los formatos apropiados, ¿ya? Entonces, inclusive existe aquí en la facultad un software en donde ya está el formato para uno directamente entrar y escribir, y le va poniendo el tamaño de letras, el tipo de papel, todo eso. El día que entregan eso, ahí dice el número de copias que deben entregar por grupo, no usar esas vinchas metálicas, ahí le explica, ¿no? Ni tampoco esas carpetas de Manila, ¿no? Eso le pone una cubierta de las mismas hojas, del mismo material. Y hay otras indicaciones más que yo les voy a seguir dando durante el transcurso de las siguientes clases que quedan del curso. La parte fundamental del proyecto es un proyecto que lo utilizamos para medir lo que yo les dije al comienzo del curso, algunos resultados que necesitamos medir en ustedes como parte del proceso de acreditación. Hay unos resultados, hay varios resultados que hay que medir, son 11 resultados, los resultados que se llaman de la A a la K, ¿ya? Y entre esos resultados, o sea, la facultad un poco los ha parafraseado, ¿no? Por ejemplo, hay una parte donde dice que el estudiante debe ser capaz de poder identificar problemas de ingeniería, dice identificar, formular, desarrollar y resolver, ¿ya? Entonces, aquí en la facultad cada resultado de eso lo hemos dividido en elementos, ¿ya? Entonces, en el caso del resultado identificación de problemas, en este curso, con el proyecto de curso, queremos medir la capacidad del estudiante para identificar problemas, ¿ya? Es decir, cuando usted ve algo que está ocurriendo, por ejemplo, está goteando por ahí el tumbado y no está lloviendo y no hay tuberías de agua, pero hay ductos de aire acondicionado, entonces usted identifica que hay un problema ahí. Después hay que formular el problema. Formular el problema es decir cuál es el problema. Ve, ahí está pasando ese goteo de agua porque hay un ducto que no está bien aislado, y como no está bien aislado, el aire que está alrededor se enfría y se condensa la humedad y esa humedad empieza a gotear. Entonces tiene que identificar el problema. Después dice, hay que desarrollar el problema. O sea, hay que comenzar a plantear el problema, ¿no? Y empezar a resolverlo. Y finalmente hay una resolución del problema. En este curso queremos medir los dos primeros, identificación del problema y formulación del problema. De hecho, van a tener que hacer las otras dos cosas. Los otros dos resultados, desarrollo del problema y resolución del problema, ¿ya? Eso va a ser evaluado como parte de la calificación del curso, porque ese proyecto tiene un valor, si no me equivoco, de 30% en la calificación de la siguiente evaluación, 30%, y se pone ahí en una parte que si ese proyecto, algún grupo lo hace y lo presenta en inglés, tiene 40 puntos, o sea, 10 puntos más, ¿no? Entonces, y las otras calificaciones de las lecciones, los reportes de laboratorio, el examen, siguen manteniendo el mismo porcentaje, es decir, que hay 10 puntos adicionales. En esa guía, no es guía, sino un instructivo para hacer el proyecto, ahí se explica cuál es la base con la cual se realiza el proyecto. No es un simple proyecto en donde cogemos un tema y lo comenzamos a desarrollar. No, es un proyecto que nosotros hemos dado por llamarlo proyecto de tema abierto.
¿Qué quiere decir? Los grupos, yo pensaba darle hoy día a los grupos van a ser de 5 estudiantes, ¿ya? O sea que en este caso van a haber como 9 grupos, de pronto van a haber 2 grupos que tienen 6 estudiantes, para completar los 47. ¿Ya? Cada grupo, ahí dice, debe designar a un coordinador, que es el que se comunica con el profesor. Cada grupo debe designar un relator. Ese relator es el que el día de la exposición tiene que comenzar a hacer la presentación diciendo cuál es el problema que han identificado. O sea, dicen y formulan el problema, ¿ya? Y luego tiene que cada uno de los integrantes del grupo participar. Tienen 20 minutos el grupo para exponer su proyecto. Preparan una presentación en PowerPoint como una guía para explicar. No es para ponerse a leer lo que está ahí, para eso la gente puede leer también sin que le esté leyendo. No, sino como una guía para explicar qué es lo que han hecho en el proyecto. Y habrá un jurado calificador que estará integrado por el profesor de la materia, por otro profesor del área, por el ayudante del curso y uno de los graduados de las últimas promociones. Ese es el jurado calificador. Entonces, ellos van a calificar el proyecto sobre los 30 puntos. Dentro de esa calificación vamos a medir los resultados. A ver, cómo han identificado el problema, si es que efectivamente identificaron un problema y cómo lo están formulando, cómo lo están diciendo. Eso quiere decir, formular el problema quiere decir cuál es el problema. Ya. Entonces, cada grupo, sus integrantes de la experiencia que ya tenemos, 1, 2 o los integrantes por su parte encuentran un problema que usted lo tiene que buscar en su casa, en su barrio, en la ciudad o por periódico. Se da cuenta que hay un problema en algún lugar, no necesariamente tiene que ser un problema que esté allá al lado suyo, ¿ya? Entonces tiene que identificar el problema y formularlo. Ustedes escogen el tema, pues eso es el tema abierto. Ustedes escogen, no tienen que estarme consultando, ingeniero, está bien el tema. Así que algunos que se acercan a preguntarme, eso no les voy a decir. Tienen que ustedes escoger el problema, ¿ya? Que eso es lo que vamos a calificar precisamente, ¿ya? Les cuento para que tengan de los casos más sobresalientes que ha habido en los términos anteriores. Hubo el caso, por ejemplo, hace más de un año, uno de los integrantes del grupo, una alumna, ¿ya? Contaba que en el barrio donde ella vive hay una tienda de abarrotes, y entonces en esa tienda la gente va a comprar pues el arroz, los frijoles, el azúcar, el aceite, ¿ya? No, y entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que había ahí una temperatura que era apropiada para que eso madure, eso germine, y había un nivel de humedad, que las dos cosas juntas hacían pues que está como un invernadero, pues comience a germinar, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron? Formularon el problema, analizaron las condiciones de él y buscaron la solución e inclusive construyeron una maqueta. ¿Cuál fue la maqueta? Ellos construyeron un recipiente. No sé si ustedes han visto eso, ya quedan pocos heladeros, eso, no esos de pingüinos, sino esos otros que tienen estos como tanques forrados de madera y adentro tienen un cilindro metálico y entre las dos cosas tienen ahí hielo con sal. Y aquí tienen un yute ahí que lo tapan. Y cada cierto tiempo abren una llavecita, le quitan un tapón para botar el agua. ¿No es cierto? Y entonces ahí se mantiene eso frío. O sea, la madera es aislante para que el calor del ambiente no entre al hielo. Y en cambio el tanque este metálico es conductor. O sea que hay una transferencia de calor ahí, ¿verdad? Entonces ellos hicieron algo parecido. Diseñaron un recipiente de madera, ¿ya? Adentro pusieron otro metálico, el de madera era aislante, el otro metálico, y entre los dos, en el espacio que quedaba entre los dos, pusieron una grava. Una grava es una arena bien gruesa o unas piedritas no muy grandes. Llenaron eso y le pusieron agua. O sea, la grava era un poco para que no esté todo lleno de agua. Y el asunto era que el nivel del agua llega hasta acá arriba, donde estaba la tapa del, ¿ya? Entonces, metían los frijoles ahí, ¿ya? Metían los frijoles, ¿ya?
Y entonces mediante un proceso que vamos a analizar, no en esta clase, pero tal vez en la próxima, un proceso que se llama desaturación adiabática. Hay un proceso que nos ocurre a cada rato, ¿no? Sino que a veces no sabemos la explicación. Por ejemplo, cuando usted tiene calor, está sudando y se comienza a dar con un abanico, prende un ventilador, ya no se moja pues con el sudor. ¿Ya? O cuando coge, por ejemplo, un algodón con alcohol y se lo pone aquí, y el alcohol se seca y siente fría la piel, ¿no? O se le riega un poco de agua aquí en la mesa y nadie la toca y viene mañana y ya está seco. ¿Qué pasó? Nadie la secó. Algo pasó que hizo evaporar esa agua, ¿no? O cuando tiene las prendas, las ropas, las ponen en esos cordeles y se seca. Y a veces, no sé si a ustedes se les ha ocurrido, una prenda húmeda la ponen en un ventilador. Entonces con la corriente de aire se seca la prenda, ¿no es cierto? Ya. Ahí está ocurriendo un proceso de saturación adiabática que lo vamos a ver acá más claramente. Lo que ocurre es que la corriente de aire sobre la superficie libre de líquido, ya, cuando circula el flujo de aire, la presión que está haciendo el aire de la capa atmosférica, la presión que está haciendo, con esta corriente de aire disminuye. O sea, tengo esta presión sobre esta superficie de agua. Inclusive si nosotros la podemos ver, no es una mancha de agua así, es una mancha de agua que tiene inclusive en los bordes una cierta forma, que es por la distribución de las líneas de presión en esa superficie. Entonces, cuando nosotros pasamos de la corriente de aire, disminuye, entonces las moléculas que están en ese líquido, las moléculas que se están moviendo, llegan aquí donde está la superficie libre y tienen esta columna de entonces rebotan. Entonces se forma una especie de película que es la tensión superficial. Entonces esa tensión superficial, que es el límite entre el líquido y el aire atmosférico, cuando yo le paso esta corriente de aire, disminuyo esta presión, entonces las moléculas pueden saltar y comienza a evaporarse, porque es una aquí, otra acá, y se comienza a evaporar el agua, ¿no? Y entonces estas moléculas que saltan a la fase gaseosa, para pasar a la fase gaseosa, donde van a tener más espacios entre ellos, o sea, se van a mover más, necesitan energía, entonces la energía la toman del líquido que queda. Como el líquido que queda es una fase, la energía que le quitan es calor sensible. Entonces comienza ese líquido a enfriarse. ¿No? Por eso es que cuando usted, por ejemplo, está en un patio donde hay una piscina, ¿no es cierto? Está aquí a una temperatura y se mete a la piscina y el agua está más fría. Está más fría porque la superficie libre se está evaporando, porque siempre hay una corriente de aire que hace que las moléculas salten. Y esas moléculas que saltan toman energía del agua que queda. A lo que toman energía del agua que queda, eso es calor sensible, entonces el agua tiene una temperatura menor. Cuando yo me paso el algodón con alcohol aquí en el brazo, ¿no es cierto? Ese alcohol comienza a evaporarse, a lo que se evapora toma energía de la piel para evaporarse. Y entonces por eso es que siento la sensación de frío, o cuando usted se pone un poco de agua, el frío se produce, o sea, la bajada de temperatura se produce por la evaporación, donde no había los equipos de aire acondicionado, para acondicionar aire. ¿Ya? Entonces habían unos abanicos que estaban en los tumbados así que se movían, ¿no? Habían unos ventiladores y luego diseñaron unas cajitas más o menos bonitas que las ponían ahí en los escritorios, ¿ya? Y ese era una especie de lujo, como tener acondicionadores de aire, ¿no? Entonces ahí adentro había un ventilador y debajo del ventilador había una cajita con agua. Uno ponía la cajita con agua, entonces el ventilador soplaba el aire encima de esa superficie de agua. A lo que el ventilador soplaba encima de la superficie libre de agua, le bajaba la tensión superficial. A lo que bajaba la tensión superficial, esa agua se comenzaba a evaporar. A lo que esa agua se comienza a evaporar, baja la temperatura del agua. Entonces el agua que se está evaporando tiene menos temperatura. A lo que se mezcla con el aire, le baja la temperatura del aire. ¿Sí está claro? Entonces usted siente un aire más fresco. Actualmente venden unos aparatos que dicen acondicionadores de aire móviles. Son una versión modernizada de estos que yo le digo.
Cuando el agua ya ahí se va secando, ¿no? Entonces después de un rato tiene que sacarle y vas a ponerle más agua, ¿no? Hay unos aparatos que tienen un depósito de agua que ahí le ponen hielo. No, o sea, no es para agua el depósito, sino que le ponen hielo. Y ese hielo comienza a derretirse, ¿no? Y conforme se va derritiendo, se va evaporando. Y entonces es más práctico poner hielo con un poco de agua. Y entonces ahí va a producir el enfriamiento del aire más rápido, ¿no? Entonces, esto le explico porque el proceso de saturación adiabática, estos chicos de este grupo lo aplicaron en ese proyecto de los frijoles. Entonces, tenían el depósito, el tanque metálico, ahí metieron los frijoles, ¿ya? Tenían el otro de madera, y entre los dos estaba la grava con agua. Y entonces, aquí arriba, no lo taparon como lo tapa el heladero de la carretilla, le pone un yute, este estaba destapado. ¿Para qué? Para que la corriente de aire natural produzca una disminución de la tensión superficial, se empiece a evaporar esa agua, y esa agua tomaba energía de los frijoles. Entonces le bajaba la temperatura a los frijoles. Y si le ponían un ventilador acá, encima por donde estaba destapado este recipiente,